Parte 1. El golpe en la puerta, que no debía ocurrir. A las 7:02 de la mañana, cuando el sol apenas tocaba los azulejos del pasillo, Luisa abrió la puerta sin pensar. Llevaba aún puesto el albornoz gris que usaba desde hacía años, el pelo recogido sin forma, y en la mano derecha una bolsa con leche, que chorreaba por una esquina. Delante de ella, una chica de rostro pálido y voz suave dijo sin mirarla directamente a los ojos: «¿Usted es Luisa Naranjo? Yo estuve saliendo con su hijo. Necesito hablar con usted. Él no volvió anoche». Luisa parpadeó, como si no hubiera entendido. El cartón de leche cayó y explotó en el suelo, salpicando la entrada de blanco. ¿Cómo que no volvió? La chica solo asintió. No lloraba, pero tenía esa expresión tensa, como quien se prepara para una tormenta. Una hora después, sentadas en la pequeña cocina, con el reloj haciendo un ruido insoportable, Luisa intentaba ordenar los días en su cabeza. Bruno no le había dicho nada. Solo lo recordaba cerrando la puerta sin fuerza la noche anterior. Había salido a caminar, nada más. Lo hacía a menudo últimamente. Miró al pasillo. Todo estaba en su sitio, demasiado en su sitio. Y entonces, como si su mente decidiera protegerla, la memoria retrocedió una semana exacta. Domingo por la tarde. Café con Marcos, un amigo de la universidad que había reaparecido en un momento torpe de su vida. Conversaron, rieron. Y luego, sin pensarlo, hubo un gesto, un acercamiento, un instante breve, un beso. Bruno lo había visto. Estaba en el pasillo. No hizo ningún ruido. Solo desapareció. Desde entonces, algo en la casa había cambiado, como si los objetos se hubieran vuelto más pesados, como si el silencio gritara cosas que nadie se atrevía a decir. Y ahora, con esa chica frente a ella, Luisa solo podía pensar en una cosa. ¿Cerré con llave anoche? Parte 2. Las señales que no se quieren ver. Luisa pasaba los días mirando la pantalla del móvil, como si el simple acto de sostenerlo pudiera forzar una llamada. Pero Bruno no llamaba, ni mensajes, ni rastros. Nadie lo había visto desde aquella noche. La policía decía que había salido por voluntad propia, que era mayor de edad, que no había indicios de peligro. Pero Luisa sabía que eso no era cierto, o no quería que lo fuera. El cuarto de Bruno seguía igual, ordenado, pero frío. En el escritorio, el cuaderno de tapas negras, abierto por la mitad, frases cortas, tachadas, dibujos sin terminar, palabras solas, huir, silencio, puente, madre. Luisa se detuvo en esa última. Estaba subrayada 3 veces. Esa noche soñó con él. Estaba en la vieja estación de tren en Salamanca, de niño, con los mismos zapatos que odiaba, y el suéter verde que ya no le cabía. No hablaba. Solo señalaba al otro lado de las vías. Cuando ella giró la cabeza, vio algo que no recordaba haber vivido. A ella misma, besando a Marcos en el andén, mientras Bruno los miraba desde el vagón. Se despertó temblando. Empezó a revisar sus correos, su historial de redes. Nada, casi como si él se hubiera borrado a propósito, salvo una nota de voz que no recordaba haber escuchado antes, grabada días antes de desaparecer. «Mamá, no sé cómo hablar contigo. No quiero decepcionarte, pero tampoco quiero seguir fingiendo. Siento que, si te digo quién soy de verdad, vas a dejar de mirarme igual». Pausa. Luego, un susurro casi inaudible. «No me busques, por favor». Luisa no sabía si obedecer o romper todo. Solo sabía una cosa. Esa voz no era la de un hijo que odiaba, era la de alguien herido, y el daño, aunque no lo supiera aún, venía de ella. Parte 3. Los hilos invisibles. Una semana después, Luisa decidió ir al apartamento de Marcos, no porque creyera que él tenía respuestas, sino porque, en el fondo, temía que sí las tuviera. No habían vuelto a hablar desde aquello, y aunque ambos lo habían tratado como un error, la incomodidad seguía flotando como humedad en las paredes. Marcos vivía en un 5.º piso sin ascensor en el barrio Lavapiés.
Al abrirle, tenía la misma expresión de siempre, amable, sereno, como si nada le afectara nunca del todo. Pero esa vez, sus ojos esquivaban los de Luisa. ¿Puedo pasar? Él dudó un segundo. Asintió. El salón estaba medio oscuro, con libros apilados en el suelo y una vela encendida sobre la mesa. No había música, solo el ruido lejano de la calle. Luisa se sentó sin quitarse el abrigo. ¿Sabes algo de Bruno? Marcos negó con la cabeza, pero fue demasiado rápido. Ella lo notó. El silencio entre ambos se volvió espeso. ¿Lo viste esa noche?, dijo Luisa sin preguntarlo. Él respiró hondo. Se levantó, caminó hacia la ventana y habló sin girarse. Pasó por aquí. No entró. Solo me miró desde la calle, como si supiera, como si ya supiera todo. Luisa apretó las manos. La imagen era insoportable. Su hijo parado bajo la lluvia, solo, frente a la casa del hombre que ella había besado. Un beso, pero esta vez fue distinto. Marcos se acercó y lo hizo sin aviso. Un gesto lento, lleno de vacío, de culpa compartida. Otro error, pensado y no pensado, al mismo tiempo. Luisa se apartó enseguida, como si hubiera tocado fuego. Esto no puede volver a pasar. Pero ambos sabían que el daño ya estaba hecho. Otra línea más cruzada, otro hilo que Bruno podía haber visto desde lejos. Y mientras bajaba las escaleras apresurada, sin mirar atrás, solo una frase se repetía en su cabeza como un eco. ¿Y si él sigue mirando ahora mismo? Parte 4. Lo que no se dice, en voz alta. Luisa dejó de dormir. Pasaba las noches sentada en la mesa de la cocina, leyendo en bucle las mismas 3 frases del cuaderno de Bruno, intentando encontrar sentido, donde solo había rabia y silencio. Se volvió más flaca, más callada, más atenta a los detalles que antes ignoraba. Una taza fuera de sitio, la toalla húmeda en el baño, un olor leve a colonia en el pasillo. ¿Y si volvía de noche? ¿Y si solo quería hacerle sentir lo que él sintió? Una mañana encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía impresa, antigua. Ellos dos, Luisa y Bruno, en el puerto de Vigo. Él tenía 10 años, y sonreía, como si nada pudiera romperlo. En el reverso, escrito con letra temblorosa: «Todavía estoy ahí, pero ya casi no me reconozco». La letra era suya. Eso lo supo enseguida, pero no entendía cómo había llegado la carta, ni por qué ahora. Acudió a la policía con la excusa de aportar una nueva pista, pero no fue por eso, fue por desesperación. El agente que la atendió, un joven que apenas la escuchaba, murmuró al final: «Mire, señora, si no hay amenaza ni delito, no podemos obligarlo a volver». Ella lo miró, con los ojos vacíos. «Pero es mi hijo». El agente hizo una mueca, como si eso no significara nada. Aquella noche, en una calle secundaria del barrio de Arganzuela, Luisa creyó verlo. Caminaba rápido, con una mochila y la capucha puesta. Lo siguió entre la gente. Dobló una esquina. Lo perdió, pero encontró algo en el suelo. Una hoja arrancada de una libreta. «No es tu culpa, pero tampoco es solo mía». Y entonces entendió que no lo estaba buscando para encontrarlo. Lo buscaba para entender qué parte de su historia habían vivido los dos, sin hablarla nunca. Parte 5: ecos de lo que fuimos. Era domingo cuando Luisa encontró el correo electrónico. No tenía asunto, ni firma, solo una línea, corta, como una nota olvidada en un bolsillo. «Estoy en Granada, pero no vengas. No sabrías qué hacer con lo que vas a encontrar». El mensaje era frío, pero estaba lleno de calor oculto, como si Bruno aún esperara que ella desobedeciera. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tomó un tren esa misma tarde. En el vagón, vio reflejada su cara en la ventana. Se preguntó cuántas versiones de sí misma existían ahora: la madre, la mujer, la culpable, la que besó a alguien cuando no debía, la que no supo escuchar a su hijo cuando aún estaba cerca. ¿Se podían deshacer todas esas versiones en una sola verdad? En Granada, las calles estrechas del Albaicín le resultaban irreales.
Todo parecía bello, menos ella. El aire olía a piedra antigua, a agua escondida, a promesas que nunca se cumplen. Caminó sin rumbo, esperando cruzarse con su sombra. Fue en un mirador donde lo vio, solo, sentado al borde, mirando hacia la Alhambra, como si el tiempo no pasara. Luisa se acercó en silencio, el corazón golpeando como si quisiera hablar por ella. Él no se giró, solo dijo: «No hace falta que digas nada». Ella se quedó de pie, a su lado, minutos, o tal vez horas. Luego, él se levantó, sin mirarla, y caminó calle abajo. Al pasar junto a ella, rozó su hombro con el suyo. Un roce, nada más. Pero ese leve contacto le recordó a Luisa algo esencial. Hay distancias más grandes que el espacio, y aunque pudo seguirlo, no lo hizo. Porque, por primera vez, entendió que tal vez él no estaba huyendo. Tal vez solo estaba intentando vivir sin que nadie más eligiera por él. Parte 6. El silencio que queda. Luisa volvió a casa con el eco del último encuentro clavado en el pecho. Aquella tarde en Granada había cambiado algo, aunque no sabía qué. En el reflejo de su ventana veía a una mujer que ya no podía seguir buscando respuestas donde solo había preguntas sin respuesta. Pasaron semanas y, poco a poco, el ruido dentro de ella empezó a calmarse. No porque todo estuviera resuelto, sino porque aprendió que no todas las heridas exigen curación inmediata. Algunas solo piden ser escuchadas en silencio. Una noche, mientras preparaba café, su teléfono vibró. Un mensaje sin nombre ni remitente. Gracias por el valor. El tiempo nos da lo que no supimos pedir. Luisa sonrió con tristeza. Era un cierre, y a la vez, una invitación a seguir adelante. No hubo más explicaciones ni promesas. Solo un dejo de paz inesperada que no borraba el dolor, pero sí le daba sentido. Porque a veces, en la vida, lo que importa no es entenderlo todo, sino aceptar que no todo está hecho para ser comprendido. Y así, en esa incertidumbre serena, Luisa aprendió que el amor no siempre vence ni se pierde, simplemente cambia de forma. Queda como un susurro en la memoria, un latido que persiste aunque ya no esté. La historia terminó, pero su eco quedó en el aire. Un recuerdo dulce y amargo que invita a quien escucha a mirar dentro de sí mismo y encontrar, en su propio silencio, la verdad que nunca se atrevieron a decir. Porque no hay finales perfectos, solo finales que nos transforman.